obedecer. Nos llama a ser siervos y siervas. Discípulos y discípulas de Dios. En ninguna parte he leído yo que vamos a ser reyes nosotros. O que estamos en la misma posición y el mismo nivel de Dios. Entonces, tampoco hay que creer de que nosotros seres humanos somos una miseria ni nada de eso, ¿verdad? Porque también somos creación de Dios. Y lo que Dios crea es bueno, dice Génesis. Todo lo que fue creando Dios era bueno. ¿Por qué? Porque tenía parte de su imagen, parte de su sello. En ese sentido, entonces la demanda de Dios a Faraón es: deja ir a mi pueblo. En otras palabras, eso lo que significa es: libera al pueblo. Porque lo que quiere Dios es destruir la esclavitud, abolir la esclavitud, emanciparla, destruirla, eliminarla. Eso es lo que quiere. Ahora, ya vimos eso, pero ¿cómo? Ya vimos eso también que voy a decir, ¿verdad? ¿Cómo responde Faraón frente a la demanda de Dios? Dios demanda a Faraón: libera a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Eso es lo que significa. Pero entonces, ¿cómo responde Faraón a Dios? No conozco a ese Dios. No conozco a Jehová, no conozco a YHWH, no conozco a Yahvé. No conozco a ese yo soy. No lo conozco. Y si no lo conozco, no le obedezco. No tengo por qué cumplir su voluntad. ¿Faraón tenía fe en Dios? Pregunto. ¿Faraón tenía fe en Dios? ¿En este Dios de la Biblia? No, ¿verdad? ¿Por qué le tiene que obedecer? Lo peligroso es esto. Nosotros decimos que tenemos fe en Dios, pero muchos no hacemos la voluntad de Dios. Eso es grave, ¿verdad? Es simple, es lógico, es fundamental, es básico, pero desde ahí a veces hay miembros de iglesias que no lo cumplen. Entonces, ¿cuál es el evangelio que han creído? Obvio que este no va a ser la voluntad de Dios, porque no cree en ese Dios. Primero que ni lo conoce. Y si no lo conoce, ¿por qué le va a hacer caso? ¿Cómo responde Faraón a la demanda de Dios? No voy a dejar salir al pueblo. No lo voy a dejar salir. Tercera cosa, que cómo responde Faraón a la demanda de Dios. Culpa a Moisés y a Aarón. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Culpa a Moisés y a Aarón. La cuarta cosa es que endurece la esclavitud. Las medidas de explotación son más duras, más severas. ¿Por qué digo yo eso? ¿Qué dice el texto sobre eso? ¿Cómo lo hace Faraón? Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? ¿Cuál es la medida que Faraón hace después de que Moisés le traslada la demanda de Dios? ¿Cómo lo hace? Muy bien. Manda. Perfecto.
perfecto. Eso es. Lo que dice el hermano es que la medida es endurecida porque antes de esta demanda, los esclavos lo que hacían era, una parte del trabajo era hacer ladrillos, a saber cuántos ladrillos hacían. Imaginémonos que son miles de ladrillos diarios que hacían. Sin embargo, para hacer estos ladrillos se necesitaba un tipo de zacate, un tipo de paja. Y entonces ahora le dicen, como les sobra tiempo, porque son haraganes, porque como tienen tiempo libre para irse a adorar a ese Dios, entonces les voy a endurecer el tiempo, les voy a endurecer la esclavitud. Como tienen tiempo, vayan a traer la paja, consigan la paja, consigan el zacate y la misma cantidad de ladrillos quiero. Entonces, ¿cómo responde Faraón a la demanda de Dios? Esa es la cuarta cosa. La primera, no conozco a ese Dios. Segunda, no dejaré salir al pueblo. La tercera, culpa a Moisés y a Aarón. Cuarta, endurece la esclavitud. Quinta, divide al pueblo, que eso fue una de las cosas que vimos, lo último que vimos. Divide al pueblo. Espera, ya le van a llevar el micrófono. Dios los bendiga, mis hermanos. Lo que usted decía, ¿cómo le va a hacer caso Faraón a Dios si no lo conocía? Hace que el pueblo culpe a Moisés y a Faraón. La otra y última cosa que he destacado es que cómo responde Faraón a la demanda de Dios. Hace que Moisés responsabilice a Dios de la aflicción del pueblo. Notan cómo va Faraón incidiendo en los capataces. Pero también incide en el mismo Moisés. Versículo 22, capítulo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado al pueblo. ¿Qué piensan de esas palabras? ¿Cómo las interpretan? Ese es Moisés a Dios quien le dice eso. Falta de fe, muy bien. ¿Cómo la interpretan? O dedocráticamente, don, ya que no, o por el frío, o por el inicio del año. Dígame, solo espere. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo creo que hay una frustración de Moisés como humano. Es como cuando va uno a visitar a un enfermo y ora al Señor con fe, con esperanza, pero a los 2 días se muere. Entonces, uno siente como humano que no sirvió la oración. Entonces Moisés tiene razón, porque él conocía el plan de Dios con él, pero no el plan que tenía preparado para Faraón. Así que muchas veces hay que esperar porque no conocemos los propósitos de Dios en el momento, sino que muchas veces hasta pasado varios días o meses que se dan los resultados y entonces, pero uno los quiere ya. Ya, Señor, te pido que salgan ya, dale, brincando. No, Dios actúa
como Señor, como Dios, omnipotente y poderoso. ¿Tiene razón Moisés o no tiene razón Moisés? O quizás tiene algo de razón Moisés cuando le dice a Dios, ¿por qué afliges a este pueblo? Les pregunto, díganme. Gracias, buenos días. Lo que pasa es de que siempre hay una resistencia al cambio. Entonces, aquello de que así estamos bien y para qué vamos a cambiar. O sea, estamos acostumbrados a cómo pasan las cosas, cómo están pasando, cómo han venido pasando por siglos. Entonces, a pesar de que es esclavitud, ¿verdad? Pero están acostumbrados. Entonces, cuando el absoluto le dice a Moisés, hay que liberar al pueblo y empieza todo ese proceso, y el faraón se resiste, entonces surgen esas contradicciones que incomodan, que lastiman. Entonces vienen y la parte humana de Moisés, en este caso, pues dice, en realidad el faraón tiene razón, pues, ¿por qué estás afligiendo al pueblo? Entonces, así como diciéndole, en realidad así estábamos bien, pues, no, al menos el faraón no los estaba castigando de esta manera, y dado que tú quieres liberarlo y todo lo que está pasando, entonces como consecuencia el faraón está torturando al pueblo. ¿Por qué lo haces? ¿Verdad? Entonces hay sí, quizás un poco cuestionar la fe de Moisés en ese momento, pero también hay una parte, la parte humana de él, la que se manifiesta, y la parte humana del pueblo que se manifiesta. Y como decía, como es un cambio, y ya existe la tendencia a resistirse al cambio, entonces eso también juega un papel bien importante, ¿verdad? Muy bien, ahora quiero invitarles a ir al capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Es aquel diálogo primario entre Dios y Moisés. Mas yo sé que el rey, dice Dios a Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Entonces, ¿acaso Dios le mintió a Moisés? ¿Acaso Dios le dijo que iba a ser fácil? Les dijo de que era magia casi la cosa. Les dijo Dios de que no te preocupen, ¿verdad? Facilito los va a dejar salir. Dios no les ha mentido. Les advirtió que no los va a dejar salir, sino a la fuerza. A veces creemos que Dios fácilmente va a resolvernos nuestras dificultades, nuestros problemas. Y entonces a veces decimos, vaya, ya te lo entregué mi problema, ahí ve vos qué haces, adiós va. Ya se los dejé en las manos de Dios, decimos. Cuando digo yo decimos, no me refiero aquí, ¿verdad? Me refiero en términos generales a la iglesia en general, ¿verdad? A los creyentes en Dios, a eso me refiero. A veces pensamos también que hay teologías que refuerzan eso de que esto del evangelio es fácil. Como diríamos popularmente, es de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Esa cosa es difícil. Eso de soplar y hacer botellas en vidrio requiere experticia, requiere conocimiento, requiere experiencia. Y entonces, también nosotros en el evangelio, en el cristianismo, en la fe, requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere voluntad también.
No es cuestión de que ese dicho no es tan cierto. Es como soplar y hacer botella. Solo lo hacen los que saben. Soplo yo y no hago nada. Pero también es así el Evangelio. No les ha mentido. Les dijo, les advirtió. Sabían a lo que iban. No los engañó. Por eso se acuerdan que se tarda tanto Dios? Y hay un momento en que como Moisés le regatea y se evade y se excusa y que no sé qué, dice ahí que Dios se enoja. Pero no es como los seres humanos, ¿verdad? Que nos enojamos y dejamos de hablarle a la persona. Nos enojamos y calumniamos a la persona. Nos enojamos y hay cosas peores que hacen que golpean a las personas. Para estar así muy contextualizados, ¿verdad? Con la nueva ley, entonces los que los sorprenden y van bolos y ven el retén, tratan de evadirlo y van a chocar a otra parte, ¿no? Entonces, y Dios no hace eso, sino que sigue con él, porque sabe a lo que lo está llamando. No los engaña Dios. Entonces, el mensaje de Dios que le da a Moisés, ¿verdad? El pueblo está dividido, la opinión pública del pueblo está dividida. Culpan a Moisés, culpan a Dios. Moisés le reclama a Dios. Imagínense el poder que tiene Faraón, ¿verdad? Este fulano no es cualquiera, ¿verdad? Tiene poder. Tiene un poder político, un poder económico, un poder social. Yo les decía en la primera clase de que vamos a enfrentarnos a estos dos, ¿verdad? Este como el autor del el proyecto de vida y este el proyecto de muerte, decía en la primera clase. En un sentido, tiene lógica, se entiende lo que dice Moisés, por ejemplo, a Dios. Cuando le dice, ¿por qué afliges a este pueblo? Dios no aflige. En un sentido, no es responsabilidad de Dios. En otro sentido de interpretación, posiblemente sí. Porque entonces la gente pudiese decir, va, sí, pero si yo no hubiese ido a Faraón a decirle tu demanda, él no hubiera hecho esa medida. Y estuviésemos bien ahí. Eso en sociología es toda una campaña en donde tiene éxito. Porque esconde la realidad. ¿Es que acaso antes de recoger la paja ellos no eran esclavos? Claro que eran esclavos. Claro que sufrían. Claro que eran asesinados por el trabajo duro. Claro que no eran libres porque eran esclavos. Claro que los garroteaban. No es cierto que estaban bien. Lo que pasa es que ahora están peor con ese endurecimiento de la medida. Y entonces, cuando decimos nosotros, es que vamos a creer en Dios y nos va mal, bien estaba antes sin Dios. Mentira también, porque estaba fregado antes. Entonces, esto no es que antes de esta demanda ya estaban bien, ¿verdad? Ah, claro, esta es interpretación, ¿verdad? Yo supongo que posiblemente los líderes del pueblo esclavo, de los hebreos, han de haber creído, vaya, está bien, que vaya Moisés y Aarón, y quizás rápido vamos a salir, ¿verdad? Y vamos a ser libres. Como dicen, hay una onda que dice libre soy, ¿verdad? ¿Verdad? Vaya. ¿En
qué consiste el mensaje de Dios? Vamos al versículo 1 del capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. O sea, igual que lo que dice en el capítulo 3, versículo 19. No los va a dejar ir, dice, sino solo con mano fuerte. O sea, la fuerza, pues. No los va a querer dejar salir. Pero bien, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de ahí, de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacobo como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Sino a Moisés sí, con el yo soy. También establecí mi pacto con ellos, o sea, con Abraham, Isaac y Jacob, de darles la tierra de Canaán, que aparece como algo más concreto, no como aquella leche espaciosa, amplia que ha dicho anteriormente, que donde fluye leche y miel. ¿Y dónde está eso? Pues ahora lo está especificando. Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído gemir a mi pueblo. Vaya, lo primero que dice entonces el mensaje es que Dios hará que Faraón los deje ir con mano fuerte y además confirma que con mano fuerte los va a echar Faraón. No solo los va a dejar ir, sino que casi los va a correr, los va a echar de ahí, de la tierra. La segunda cosa que destaco en el mensaje de que Dios le está dando a Moisés, que está particularmente en el versículo 2 y 3, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Yo soy, o sea, el Yahvé, el YHWH, Jehová, se vuelve a identificar con Moisés, porque ya lo ha hecho anteriormente. Se vuelve a identificar que este Dios no es un Dios desconocido, sino que tiene identidad y tiene historia también. Es con Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo Dios de ellos, solo que con ellos no les dijo el nombre. No me he identificado con el nombre, con ellos. Pero con Moisés sí, con el pueblo esclavo sí. Hay que tomar en cuenta también que esta cantidad de gente hebrea, dijéramos, que está siendo esclavo, todavía no son pueblo en ese momento, ni sociológicamente, ni teológicamente hablando. No son pueblo todavía, tampoco son pueblo de Dios. Pero sí han conocido de Dios, de sus antepasados, sus padres, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, y los demás líderes han ido reproduciendo eso, ¿verdad? Y todos. Pero son 400 años de estar esclavos. Versículo 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto, del pacto que hizo con los anteriores, con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces estableció un pacto con ellos sobre lo de Canaán. Ahora bien, hay algo que repite aquí Dios otra vez a Moisés, y es que conoce la realidad de este pueblo que está esclavizado.
conoce la realidad de ellos. Entonces repite que conoce la realidad que vive, que experimenta ese pueblo. ¿Por qué es que le vuelve a repetir eso a Moisés? Yo deduzco por el cuestionamiento de Moisés. ¿Por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. No es cierto. Afligido estaba desde antes. ¿Por qué es que Moisés dice eso? ¿Antes no estaban afligidos? ¿Antes de que fueran a recoger la paja? Ya estudiamos eso. Capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Los reconoce, los identifica. Eso no hay que perderlo de vista porque va a ir siendo repetitivo hasta la entrada. No solo la salida, sino hasta la llegada a la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Dios vuelve a repetirle eso a Moisés? Porque Moisés le dice, para que hablara en tu nombre al faraón, ha afligido a este pueblo. ¿Por qué es que Moisés dice eso? Posiblemente, porque Moisés no ha pasado mucho tiempo ahí. Bueno, realmente Moisés no fue esclavo ahí, porque él vivió con la hija del faraón y después de haber asesinado a aquel hombre, huye y ha pasado fuera. Y yo decía, la vez que estudiamos el capítulo 3, que Dios actualiza a Moisés de la situación que están viviendo sus propios congéneres, sus propios hermanos y hermanas esclavos allá, ¿verdad? Porque él está afuera en Madián. ¿Es que acaso entonces Moisés está sucumbiendo al discurso del faraón? ¿O es que simplemente sale el desconocimiento de Moisés de conocer realmente la injusticia que estaba pasando en la esclavitud? ¿O por qué es que Moisés le dice eso a Dios? Entonces una posibilidad es precisamente eso, que dice Dios en el versículo 5. He oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Y se lo vuelve a decir. No soy un ignorante de lo que está pasando el pueblo. Dios no ignora la realidad que vive este pueblo. No lo ignora. En los capítulos 3 en adelante aparece donde dice, he escuchado, he visto cómo sufren la esclavitud, y hace el detalle allí en esos capítulos. Podríamos decir también de que Moisés trata de frustración, ¿verdad? Quizás Moisés creyó Moisés de que la cosa iba a ser fácil también. Dios nunca le ha dicho a Moisés que ignora. Pero se dan cuenta también cómo hay situaciones que también nos identifican a nosotros en la actualidad.
Porque a veces tenemos falsas concepciones de lo que es Dios, de lo que es el Evangelio. Y nos frustramos, nos angustiamos, le reclamamos a Dios, le echamos la culpa a Dios. ¿Que por qué hiciste eso? ¿Que por qué permitiste eso? Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Ahí es otro detalle, ¿verdad? Que es algo identitario. Que Dios toma a esta gente como su pueblo, pero ellos al mismo tiempo tienen que tomarlo como su Dios. Si se da eso, entonces es la construcción entonces del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Los va a liberar. ¿Por qué dice? Tomaré como mi pueblo, los tomaré como mi pueblo, y ustedes me van a tomar como su Dios. Pero los va a liberar de la esclavitud, de ahí. Y entonces dice: y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y no se hace referencia solo a lo de la paja, a lo del zacate, sino que la esclavitud, pues. Y os meteré, los voy a meter en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. Se la prometió a aquellos y estos la van a heredar. Pero aquí, qué chivo, ¿verdad? Nos va a dar la tierra, sí, pero hay ciertas cosas ahí previas, ¿verdad? ¿Qué es lo previo? ¿Qué es lo previo? El horizonte puede ser llegar a estarla en la tierra, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de llegar aquí debe de ocurrir varias cosas entre esto. ¿Cómo? El desierto, muy bien, muy bien. El desierto esa parte es bien chiva. Debe existir la liberación, pero aquí está la cosa también, ¿verdad? Aquí. Donde yo voy a adoptarles, ellos me van a adoptar como su Dios, ustedes como mi pueblo, ustedes a mí como su Dios, eso está aquí. Y eso tiene implicaciones éticas, concretas, no solo conceptuales, no solo cognitivas, porque si no nos va a pasar lo mismo que Faraón. Si no conocemos a Dios, no le obedecemos. En la primera, segunda y tercera epístola de Juan, léansela, habla más o menos de eso. ¿Qué implicaciones tiene conocer a Dios? ¿Y quiénes son los que no conocen a Dios? Ahí está. Lo mismo está pasando aquí. Esto es recurrente. Recurrente. ¿Por qué es recurrente? Porque se fracasa. Por eso es recurrente. A través de la historia
Hay gente que es fiel a Dios y hay gente que no. Y el énfasis es en fortalecer a los que son fieles y animar a estos que no son fieles a que sean fieles. Que reconozcan su situación y que se conviertan a Dios. Y estos que están convertidos a Dios, no que se vanalogren, ¿verdad? Sino que sirvan a Dios y que busquen a otros a entrar en la misma dinámica. ¿Por qué? Porque la idea no es llegar yo al reino, es que lleguemos juntos al reino de Dios. La idea no es que se salve, que se liberen uno que otro, ¿verdad? De la esclavitud. Es liberar a la mayor parte de la gente, a todos, a todas. Fíjense bien que en el capítulo 2 de Éxodo aparece toda la clase de esclavitud que hay, ¿verdad? La esclavitud, la de la fabricación de ladrillos, es un rubro nada más de la esclavitud. No va a liberar solo a esos, sino que todos los que son esclavos. Entonces le dice Dios a Moisés, vaya, esto que te acabo de decir, díselo al pueblo. Dice eso aquí, no va, esa es una inferencia que uno hace en el versículo 9. De esta manera, o sea, así como de los versículos que hemos leído, de esta manera, habló Moisés a los hijos de Israel. En el 9. O sea, ese mensaje se lo volvió a decir al pueblo, a los hijos de Israel, a los que están esclavos. ¿Cómo reaccionan ellos? Primero, no escucharon. No escucharon a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aquí, este tipo, no me gusta mucho entrar en esa dinámica, pero lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Tal parece que va ganando, va imponiéndose. Este es un ser humano. Dios no es un ser humano. Este tiene un poder económico, político, social, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué poder tiene Dios? Eso sí quiero que me lo diga. Porque a estas alturas de la vida, eso sí tenemos que tenerlo claro. ¿Cómo? Omnipotente. Omnisciente, omnipotente. Vaya, omnipotente. ¿Cómo se traduce ese poder? ¿Cómo? Que todo lo puede. Déselo, porque no lo oí tampoco a él. Sí. Omnipotente, omnipresente, dicen omnisciente. Él tiene el poder absoluto. Él lo puede todo, sobre todas las cosas, y está por encima de lo que alguien pueda creer, pensar, decir, hacer. Simplemente Él es. Pero ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se concretiza eso? ¿Cómo se concretiza sería la palabra? Bueno, por ejemplo, el poder de ¿cómo se concretiza? Endureciendo las medidas, no dándole órdenes a su gente, etcétera, etcétera. ¿Y Dios? ¿Cómo? Él se vale de diferentes instrumentos. En este caso, el principal instrumento que tiene es Moisés. Lo manda a dar los mensajes y dice cuáles serían las penas, en resumen, cuáles serían las penas si el faraón desobedece. Que al final conocemos la historia de que termina doblegando ese poder militar, social, político, económico que tiene el faraón. Ajá. Porque él tiene el poder absoluto, él lo domina todo, domina la naturaleza incluso.
Entonces no se puede oponer nadie con él, y así de esa manera pues él concretiza su poder. Él manda a sus emisarios, en este caso el emisario principal es Moisés. Él informa, él dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y si el faraón no sigue las instrucciones, y de hecho sabemos que no las sigue. Muy bien, gracias. El mensaje que habla Dios a Moisés, dígame, solo me permite que le lleven el micrófono, por favor. Lo que Faraón dice, piensa, cree, es que él es el que está pensando por sí mismo como humano, pero no se pone a pensar que es Dios quien está controlando la mente al Faraón para hacer el propósito Dios en su pueblo. Muy bien, vaya, gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que dice el mensaje de Dios con Moisés? Y Moisés se lo repite al pueblo, ¿verdad? Primero, ¿quién es que habla? Es yo soy, es Dios. Él es el que habla. Lo segundo, ¿qué dice el mensaje? Primero, los voy a sacar. Los va a sacar de Egipto. Los va a liberar de la esclavitud. Dos, los va a redimir. Con brazo fuerte y extendido. Ese es un término bien particular. ¿Verdad? No los va a sacar así a la suave, pues, a la liviana, a la diplomacia. No los va a liberar así. La tercera cosa, Dios va a tomar a esa gente esclava como su pueblo, y el pueblo va a tomar a Dios como su Dios. No como uno entre tantos dioses, ¿verdad? Sino como su Dios. Luego, y finalmente los va a meter en la tierra. Ellos la van a recibir por heredad, porque quien se la prometió es Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el mensaje. Visto desde aquí, tiene ciertas implicaciones, ¿verdad?, para nosotros. ¿Y por qué no le hicieron caso a él, verdad? ¿Por qué fueron tan rebeldes? ¿Por qué fueron tan así duros, verdad? ¿Por qué viendo las cosas, lo que estaba pasando, y por qué no le hicieron caso? No, hay que ubicarnos. Eso lo mencioné yo hace 3 lecciones también. Hay que ubicarse también ahí para no ser tan injustos con el pueblo. Son 400 años. No es el trabajo que tenemos, no es eso lo que ellos padecían, ¿verdad? Y es esclavitud, ¿verdad? Etcétera. Pero, ¿cómo les cayó ese mensaje al pueblo esclavo? Primero, no escuchan. ¿Qué es lo que quiere decir eso con que no escuchan? No le creen a ese mensaje. ¿Por qué? Porque están bien fregados emocionalmente y concretamente. La palabra no la puedo decir, pero va, sí, ya. Así de fregados estaban. Piensen un momento cuando ustedes se han sentido así. Eso es un poco para ubicarnos con ellos también. No era fácil,
me garroteaban. Yo siendo esclavo me garrotean, me dan de patadas, me exigen el trabajo con el sol, etcétera, condiciones desfavorables para el trabajo, garroteadas, etcétera, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía viene a decirme que me van a aliviar y todo. ¿Y quién es ese Dios también? Esta gente no lo conoce a Dios, no ha tenido esa experiencia con Dios. Por eso es que Moisés le dice lo mismo que pasó con él, ¿verdad? Y si cuando vaya allá y me dicen, ¿quién me manda? ¿A quién le voy a decir? Vos decirle que yo soy, te manda. Ellos no tenían Biblia. Nosotros somos más privilegiados que ellos. Y aún así, ¿verdad? Es de admirar eso. Para este pueblo esclavo, es de admirar que creyeran en eso, que se aferraran a esa esperanza. Si ese Dios que no conozco, como dice este, y no le hago caso, Dios está llamando al pueblo a tener fe en ese Dios que tampoco ellos conocen y a creer en Él. Es una oferta, es una propuesta. Entonces, la decisión es de la gente, la decisión es del pueblo. Si Moisés, dialogando con este Dios yo soy, le cuesta, ¿verdad? Porque aquí al final del capítulo anterior le reclama. ¿Por qué? Porque el discurso y las medidas de este funcionan. Le cambian a uno la forma de pensar, ¿verdad? Lo mismo que pasa ahora. A veces la dureza, decimos así, ¿verdad? Voy a mencionar varias cosas ya para terminar. No, pero mejor, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Vaya, primero, Pienso de que todo esto que sucedió en ese tiempo era un proceso igual que nos pasa a nosotros hoy. Muchas veces nos vienen cosas terribles, pesadas, duras, y no le vemos salida, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, es un proceso en el cual Dios me está haciendo más fuerte para que yo vaya avanzando. muy bien, muy bien. Y la hermana, muy bien eso. Buenos días, Dios le bendiga. Fíjate que yo estoy de acuerdo con el hermano que dice que es un proceso. Sí. Yo cuando entré al Evangelio estaba abatida, no había qué hacer, no había para dónde ver. Y una compañera del trabajo me llevó a la iglesia donde ella iba y me dijo, mire, va, y yo busqué a Dios. Y yo fui por un eslogan que había que decía, a cualquier situación, Cristo es la solución. Y yo pensaba, como dicen, que así iba a ser, ¿verdad? Rápido, que ahora iba a aceptar y ya mañana iba a estar bien. Y me fue peor con mi familia de mi esposo. ¿Va? Muy bien. Me fue peor y yo me enojé tanto con Dios que le dije yo, ¿de qué me sirve haber aceptado? Dije así, si me va peor. Y ya no quise yo la Biblia, ni quise leer. Y llega mi compañera el lunes para trabajar y me dice, viera qué bonita la predicación, mire, se trató de que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué vamos a estar sentados? En los lugares celestiales. Pero, y miren, le dije yo, si quieres ser mi amiga, ya no me hable de Dios. Está bien, me dijo, pero después yo sentía una gran angustia y yo dije, bueno, si voy a sufrir con Dios y voy a sufrir sin Dios, mejor sufrir con Dios, porque tengo con quien platicar, a quien contarle mis cosas. Sí. Y entonces, y volví a ir a la iglesia. Entonces, en ese regreso,
yo sí me convertí porque yo acepté por ver qué pasaba, pero no me había convertido. Sí. Entonces, porque el Señor me habló por medio del Salmo 37, estando yo sola, diciéndole que mejor con eso iba a sufrir, ¿va? Pero que me hablara. Y yo abrí la Biblia y saqué el Salmo 37 y empecé a leerlo varias veces y cada vez que lo leía lloraba más. Y entonces, y después fui aprendiendo más cosas. Y había una cosa que decía, es necesario, que a mí se me quedó mucho, que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Y realmente yo comprendí que uno iba madurando en cada tribulación, ¿verdad? Aprendiendo y además de eso, teniendo fe en el Señor. Y bueno, y así. Sí. Y una palabra que me impactó bastante a mí fue un versículo tan chiquito que es Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces dije yo, hay que leer la palabra para estar santificados y hacer la voluntad de Dios y ir bien en el camino. Sí. Así, eso. Muy bien, gracias a los dos. Vaya, algo de eso pasó aquí. No era fácil. El desierto es duro. La esclavitud es re dura. Pero la liberación de Dios es maravillosa. La liberación de la esclavitud concreta, la liberación del pecado es maravilloso también. Yo creo que cuesta, pero se requiere de hombres y de mujeres que estén conscientes de eso y que tengan fe en Dios, fe en Jesús ahora, ¿verdad? Y que se conviertan estos y nosotros en compañeros de camino, ¿verdad? Porque cuando uno está pasando una situación difícil, se requiere el concurso de los hermanos y de las hermanas, ¿verdad? No para juzgar, sino que para acompañarnos en el dolor, en la angustia, en el problema, en la fiesta, en la alegría, en la felicidad también, en los aciertos y desaciertos. Dice alguien que la vida, la historia, hay que verla como un tren, ¿verdad? De esos de antes que echaban humo y toda la onda. Que hay que ver la que pasó y uno llega tarde siempre como iglesia. Generalmente llega tarde la historia. Generalmente llega tarde. Y entonces, pero hay que ir aunque sea en el cabús. ¿Saben cuál es el cabús? Es el último vagón que parece una casita así, bien chivito. Es el último vagón del tren. Hay que ir agarrado ahí, ¿verdad? Como iglesia, pero hay que ir con la historia y con la vida para hacer esto, porque Dios va metido en la historia nuestra, está metido en nuestras vidas particulares, porque hay que dejarlo ser nuestro Dios. Así como aquí el pueblo, este es el mensaje que da, no es cualquier cosa de mensaje, no es cualquier bagatela. Este mensaje se ve simple, pero tiene implicaciones concretas de decisión nuestra. O sea, de esta gente, pues, esclava, eran esclavos, sufrían y todo. Yo, por ejemplo, se me ocurre una pregunta, ¿y qué más tenían que perder? ¿Verdad? ¿Qué más tenían que perder ellos? Y cuando uno, entonces, ya estaban refregados, ¿verdad? Es que siento que esa palabra no encierra muy bien lo que estaban pasando, por eso. Pero estaban refregados con la esclavitud. Y entonces viene un Dios que los logra ver, los conoce, los investiga. Léanse el capítulo 2 y 3 de Éxodo, los investiga, los reconoce y entonces decide, voy a liberarlos. Él decide liberarlos. Pero también aparece un grupo ahí, en el capítulo 2, que hay gente que todavía le clama a ese Dios. Gente que mantiene esa fe, pero es un grupo. No es toda la nación, toda esta población, no es. Pero el beneficio es para todos aquellos que quieran
Y entonces Dios va a tomarlos como pueblo, pero el pueblo tiene que tomar a Dios como su único Dios. Su único Dios. Más adelante lo vamos a ver eso, ¿va? Y entonces Él, dice la palabra, los va a zampar, ¿va?, a la tierra, los va a meter a la tierra. Dios nos acompaña ahora también en nuestras vidas para liberarnos de tanta problema, de tanta angustia, de tanto dolor, pero también para ayudarnos a ser mejores discípulos, mejores discípulas, a comprometernos con Dios, a asumir hasta en la actualidad a Dios como nuestro Dios, a quien debemos obediencia, gratitud y servicio. Sí. El dolor de mi hija, que yo salgo a vender y la dejo encerradita de todo ella. Yo ando fuera de, o sea, ahorita la dejo fuera. Desde las 3 de la mañana yo me levanto para dejarla ya bien tratadita. Entonces, pero yo siento que me libero un poco al dolor de ella. Pero busco las cosas buenas. Trato la manera de que estos dolores míos se disipen así en el tiempo que le dedico a Dios, ¿verdad? Entonces, sí es vivirlo en carne propia es bien, es sentir el dolor de otro también. Sí. Y por eso estas clases a mí me ayudan mucho. Yo a veces no hablo porque mejor callo, porque me gusta mejor atesorar lo que los hermanos dicen, porque todo lo que dicen me ayuda a mí a vencer, ¿verdad?, el dolor y a vencer todo lo que venga sobre mí. Y sí vivo muchas cosas en carne propia, ¿verdad? Sí. Entonces que el Señor bendiga a todos, a mi iglesia en sí, a mis hermanos en sí. Que este año sea mejor para todos. Y eso es lo que yo siento en mi corazón, que va a ser mejor para todos. En medio del dolor y el problema, Dios nos va a sacar adelante. Que el Señor les bendiga a todos. Sí. Usted también, Miguel. Gracias. Yo creo que también Dios le acompaña a usted también, ¿verdad? Claro, claro que sí. Dios nunca nos desampara, aunque uno piensa a veces que sí Dios lo desampara a uno, pero no es cierto eso. Claro, ¿verdad? Hay gente que se aleja de Dios conscientemente, eso sí, pues, ¿verdad? Pero no me cabe la menor duda de que Dios también acompaña a su hija mientras usted no está para lograr el sustento diario, porque también su trabajo dignifica también la vida de ella, ¿verdad? Muy bien. Quiero invitarles a orar, hermanos y hermanas. Querido Dios y Padre nuestro, agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos que todavía nos llamas a ser tu pueblo. Ayúdanos a responderte. Ayúdanos y anímanos a hacer tu voluntad en esta tierra, en este país y en este año. Amén.